Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, para orar. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor, Señor, por tu grande misericordia. Porque tú, Señor, nos permites, Padre, estar, Señor, nuevamente, Señor, en este lugar. Padre, dándote gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, un día más. Y pidiéndote, mi Dios, que seas tú, Padre, el que estés, Señor, con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos que están reunidos en este lugar. Y bendice, Señor, a cada uno, Señor, de los que no vinieron, Padre, por algún motivo. Tú sabes, Señor, a veces, Padre, el trabajo, las necesidades, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que siempre, Señor, estés tú con cada uno de nosotros. Y te pido, mi Dios, en esta tarde, Señor, que bendigas, Señor, la palabra, Señor, que vamos a leer en esta tarde, Señor. Y que tú nos ayudes, Padre, para poder, Señor, salir adelante, Dios. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre glorioso de Jesús. Que tú pongas, Señor, lo que tienes que poner, Dios, y que quites, Señor, toda sabiduría humana, Padre. Te lo pedimos con temor y temblor, Señor, delante de tu presencia, Padre. Y que la honra, Padre, y la gloria, Señor, sea, Padre, para ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, de que a través de las circunstancias seguimos aquí de pie en el camino de Dios. Y esta es una ventaja y una bendición, hermanos. Quiero comentar algo, hermanos. No quiero meterme en política porque Dios no me lo permite, pero sí quiero hacer un breve comentario. De hace tiempo, como en el 94, 95, salió un rumor del famoso chupacabras, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Quién se acuerda del supuesto chupacabras? ¿Verdad? Todo el mundo por ahí estaba espantado por el famoso chupacabras de que andaba haciendo barbaridad y media por muchos lados. Y se decía, hermanos, bueno, allá por donde vivimos, mucha gente estaba muy espantada y decían, no, pues que el chupacabras hoy pasó en X lugar y hizo un desastre, mató un montón de animales, sí, porque el chupacabras lo pintaban como un animal, ¿verdad? Y de hecho hasta sacaron muchas playeras donde traía pintado el chupacabras. Y toda la gente estaba muy espantada. Yo recuerdo en aquella época, hermanos, platicaba usted con una persona y lo primero que sacaban era el chupacabras, hasta una canción le compusieron. Y todo esto, hermanos, fue un motivo muy, muy, muy tremendo, porque mientras que la gente estaba asustada y a qué horas viene el chupacabras y a qué horas pasa aquí el chupacabras, pues mientras desafortunadamente nuestro gobierno estaba sacando todo el dinero y dejó al país en la pobreza, en la miseria. Yo recuerdo, hermanos, en aquel tiempo no había trabajo por ningún lado. No había trabajo, usted se paraba en las colonias, sobre todo los que trabajamos en las obras, ¿verdad? No había trabajo, hermanos, por ningún lado. Y esto pues lo hizo el gobierno, hermanos, pues para tener a la gente ahí espantada, ¿no? Mientras pues hacía las suyas, desafortunadamente. Y recordaba yo, hermanos, en estos días que sucedió esto del gasolinazo, recordaba yo precisamente esos días, lo que sucedió, hermanos, y lamentablemente, digo, pues Dios nos dice que tenemos que orar por nuestro gobierno y tenemos que hacerlo, hermanos, porque Dios nos lo manda. Y como cristianos, pues tenemos que orar por nuestro gobierno, que haga, hermanos, las cosas a su manera y que trabaje como Él
cree que está bien, pues allá que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga y que pues que un día Dios lo haga entender. Pero yo recordaba precisamente en estos días una situación similar, ¿verdad? Usted recuerda en esos días del gasolinazo, los problemas que hubo, la gente que empezaba a saquear por allí. Y yo recordaba, hermanos, porque es algo similar a lo del famoso chupacabras de hace algunos años. Recordaba, hermanos, porque en aquella ocasión, en aquel tiempo, pues el gobierno solamente inventó el chupacabras para que la gente no hiciera nada, no, que estuviera espantada solamente, digo, mientras todo lo que se estaba llevando, dejar el país en la pobreza. Y yo recordaba esto, hermanos, porque en estos días sucedía algo similar, en este día del gasolinazo. Mientras la gente espantada por los saqueos que había y las supuestas balaceras que hacían y todo eso, yo recordaba algo similar. ¿Por qué, hermanos? Porque entrevistaban a una persona y decía esta persona, es que yo solamente, a mí me pagan y a mí me mandan que lo haga, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pues que Dios tenga misericordia y que nos ayude para poder seguir adelante, ¿no? Porque nosotros, hermanos, como cristianos, pues no es que tengamos miedo, hermanos, sino que tenemos que respetar y sujetarnos a lo que Dios nos habla y nos manda. Nosotros como cristianos no podemos hacer nada en contra de nadie porque pues la venganza es de Dios. Dios es el que va a dar el pago, Dios es el que va a dar la recompensa. Nosotros solamente tenemos que pedirle a Dios que ayude y que bendiga a nuestros gobernantes. Y respecto a esto, hermano, yo estaba leyendo algunas partes de la Escritura. Y en aquel tiempo, hermanos, había unas situaciones muy complicadas también. Pero yo quiero que se vayan, hermanos, o que nos vayamos todos a Daniel. En el libro de Daniel, cuando estaba, hermanos, el rey Nabucodonosor, cuando estaba de rey en Babilonia, sucedía algo bien tremendo, hermanos, también. No solamente en estos tiempos, hermanos, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, porque la venida del Señor ya está cerca. Pero en aquel entonces, hermanos, cuando el rey Nabucodonosor estaba de rey, cuando era rey de Babilonia, pues hacía también lo que él quería, hacía lo que él se le venía en gana. Pero vamos a leerlo, hermanos, vamos a leer Daniel capítulo 3, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para podernos guiar y ver lo que el Señor nos habla y nos dice. Dice, en el versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Cuánto tenía de altura, dice, hermanos? 60 codos, ¿verdad? Y de ancho tenía 6 codos. Es un promedio, hermanos, de 27 metros de altura y de 2,70 de ancho, más o menos. O sea que estamos hablando de que la altura tenía más o menos aproximadamente de aquí más o menos al muro de allá atrás. Y de ancho pues tenía prácticamente casi 3 metros. Estamos hablando. Dice, hermanos, que el rey Nabucodonosor formó esta estatua y
Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando el rey Nabucodonosor hizo esta estatua, empezó a llamar a gobernantes, a mucha gente. Vamos a leer un texto más. Y dice, y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los satrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Sí? O sea, él juntó todos los gobernadores, toda la gente, hermanos, de todas las provincias, las junta y les lee el veredicto y les dice, miren, aquí se va a hacer así y así. O sea, aquí se va a adorar a esta estatua. Aquí se va solamente a adorar a esta imagen. Y el que no adore a esta imagen, cuya yo estoy haciendo, entonces va a tener una recompensa. Va a tener un premio, ¿verdad? ¿Cuál era el premio? Echarlo en el foso, echarlo en el horno en el horno de fuego, que estaba, hermanos, pero en su calor, como no tiene idea. O sea, era, hermanos, lo que iba a suceder a todas las personas que no adoraran a la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Afortunadamente nosotros, hermanos, en estos tiempos, todavía por la misericordia y la gracia de Dios, no llegamos a ese tiempo, ¿verdad? A ese tiempo más sobre todo. Aquí en el pueblito, hermanos, yo no sé si se han fijado, aquí en el pueblito, en el Cerro de Zapata, hay una imagen muy grandota, no sé si se han fijado, una imagen muy grandota de la Virgen del Pueblito. Y cuando pusieron esa estatua ahí, esa imagen, pusieron o cómo se le puede decir, ellos le dieron la autoridad a esa imagen de gobernar todo el pueblito, todo Corregidora. Por la misericordia de Dios, hermanos, todos nosotros todavía tenemos la oportunidad de leer nuestra palabra, de estar al pendiente de estar viniendo a los cultos. Tenemos toda la libertad todavía, hermanos, por la gracia de Dios. Pero dice, hermanos, la palabra de Dios que cuando el rey Nabucodonosor levanta esta estatua, lo primero que dice, todos tienen que adorar a esta imagen, todos, sin excepción de nadie, todos tienen que adorar esta imagen. Imagínense lo tremendo, hermanos, que tenía que ser, hermanos, que los cristianos que había, hermanos, si no adoraban esa estatua, tenían que ser echados en el horno de fuego. Mas, sin embargo, hermanos, había 3 varones que no lo hicieron. Vamos a seguir leyendo el versículo 4, vamos a pasarnos al versículo 4, y dice de esta manera: y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
Y cualquiera que no se postrase y adorare, y adorare, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Imagínense, hermanos, este era, hermanos, el mandato que había dado el rey Nabucodonosor. Cuando reúne, hermanos, toda esa gente que mencionamos al principio, cuando reúne a todos los magistrados, a todos los gobernadores, a todos, y los reúne, hermanos, y les dice que cómo tenía que ser. ¿Cómo tenía que hacerse, hermanos, para poder, hermanos, cumplirse su palabra, lo dicho de él? Y todo, dice, todo aquel que no adorara a la imagen, tenía que ser lanzado en el horno de fuego, ardiendo, hermanos. Era una cosa bien tremenda, hermanos, cuando Nabucodonosor, hermanos, era una persona que había visto, hermanos, muchos milagros de Dios, que había presenciado, hermanos, muchas maravillas de nuestro Creador. Mas, sin embargo, hermanos, este hombre, aún, hermanos, con todo y lo que había escuchado de Dios, con todo y lo que había visto de Dios, aún así, hermanos, a él no le interesa, hermanos, las cosas del Altísimo, hermanos, sino que él lo que le interesaba, hermanos, es que se hiciera lo que él decía. Esta era una cosa tremenda, hermanos, para los cristianos que había en ese tiempo, en esa época ahí. Y nos pasamos al versículo 12. Checamos, hermanos, que dice que cualquiera que no se postrase y adorare, inmediatamente será, dice, echado en el horno de fuego, ardiendo. Y en el versículo 12 nos habla la palabra de Dios y nos dice que cuando se dan cuenta, hermanos, que hay tres varones que no lo hicieron al momento, hermanos, del llamado, dice, por ahí de repente, hermanos, yo no sé, a alguna persona que los vio, hermanos, que no lo hicieron, dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que levantaste. Luego van, hermanos, y le dicen al rey Nabucodonosor que Sadrach, Mesach y Abednego no estaban, hermanos, respetando la decisión que había tomado el rey. Van y le cuentan, hermanos, que había tres varones que no lo hicieron. Estos varones, hermanos, ellos sabían que si no adoraban a la estatua, que si no se postraban ante ella, iban a ser echados en el horno de fuego. Ellos lo sabían, hermanos, porque ya el veredicto se había leído. Mas, sin embargo, hermanos, estos varones sabían, hermanos, en quién habían confiado, en quién habían creído. Y su confianza, hermanos, era tanta que decidieron, hermanos, no hacerlo. Decidieron, hermanos, sujetarse a la ley divina. No a la ley terrenal, sino a la ley divina. Y no estaban violando la ley, hermanos, porque estaban sujetándose al Creador del universo. Cuando se dan cuenta, hermanos, que estos judíos no adoran, no se postran ante la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor, los mandan, hermanos, echar en el horno de fuego. Pero era, hermanos, tanta su fe de estos varones, era tanta su fe, hermanos, de estos tres siervos de Dios,
que no les interesa, hermanos, que los echen al horno de fuego. Pero como el rey Nabucodonosor, hermanos, sabía que ellos creían en el Dios de los cielos, que ellos creían en el Dios verdadero, hermanos, tiene una inquietud, hermanos, y va, hermanos, y va al horno de fuego, porque tiene, hermanos, esa inquietud de saber qué es lo que había pasado con esos 3 varones que habían echado en el horno de fuego. Tiene esa inquietud, hermanos, de ver si realmente Dios estaba con ellos o ya se habían carbonizado. Esa inquietud le entra al rey Nabucodonosor y va al horno de fuego, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que era tanta la fe, hermanos, de estos 3 varones, que Dios los libró, hermanos, y Dios estuvo con ellos, y Dios los sacó en victoria. Vamos a pasarnos al versículo 25 de ahí del capítulo 3, y dice de esta manera: y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, porque aparte, hermanos, porque aparte de que los habían echado al horno de fuego, los habían echado atados en el horno de fuego, no los habían lanzado así sin nada, sino que los ataron todavía, hermanos, y los echaron al horno de fuego. Y dice de esta manera: y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Fíjense, hermanos, imagínense qué bendición, hermanos, que estos 3 varones, hermanos, fueron lanzados al horno de fuego y atados, hermanos. Y cuando el rey Nabucodonosor tiene esa inquietud de ver, hermanos, qué es lo que había sucedido con estos 3 varones, hermanos, se da cuenta que andan sueltos, hermanos, paseándose en el fuego, hermanos, y no son 3, son 4, hermanos, porque Dios estaba con ellos. Qué bendición, hermanos, tan grande, hermanos, y qué promesa, hermanos, tenemos nosotros, hermanos. Imagínense, hermanos, ahorita, hermanos, con la alza de la gasolina aquí, yo quiero decirles que para muchos de nosotros, hermanos, cristianos y no cristianos, nos ha afectado mucho, porque los que de alguna manera tenemos un carrito, hermanos, que tenemos un sueldo bajo, hermanos, dice uno, ¿y qué voy a hacer para la gasolina? Porque a veces, hermanos, ahorita en este tiempo, hermanos, bueno, para mí, el tener un carrito, hermanos, no es un lujo. Para mí no es un lujo, hermanos. Para mí es una necesidad, porque los trabajos están muy retirados ya de la ciudad. Y para mí es como una herramienta de trabajo. Y todo esto, hermanos, se ha llevado mucho, se alzó mucho el presupuesto que a veces uno tiene, hermanos, y es muy difícil, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir confiando que Cristo Jesús, hermanos, está con cada uno de nosotros. Que Dios, hermanos, a través de la necesidad, que Dios a través de todas estas cosas, Dios está con nosotros, y que de alguna manera, hermanos, Dios nos va a sacar adelante, hermanos. Porque Dios, hermanos, ha prometido estar, hermanos, con cada uno de nosotros. Dios ha prometido, hermanos, que Él nunca nos dejaría. Y esa promesa, hermanos, tenemos que tomarla, hermanos, para nosotros, porque es una promesa, hermanos, que Dios ha hecho. Si yo, hermanos, les prometo algo, hermanos, yo quiero decirles que les voy a fallar, porque yo soy hombre, soy humano y fallo. En la promesa que yo les haga, hermanos, quiero decirles, hermanos, que yo les voy a fallar porque soy humano.
Pero Dios, hermanos, nos prometió, hermanos, sacarnos adelante. Nos prometió, hermanos, que siempre estaría con nosotros. Nos prometió, hermanos, que Él en la situación difícil, hermanos, nos sacaría adelante. Y yo les aseguro, hermanos, que Él lo va a hacer porque Él está con nosotros. Y Él no es hombre, hermanos, para que mienta. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me decía un muchacho de una comunidad adelante donde nosotros estamos, son bien tremendos ahí. Y yo platicaba con él un día de estos y pues se burlan, hermanos, de que uno sea cristiano, ¿verdad? Y platicaba con él, hermanos, y me decía, no, nosotros ahí donde estamos, ahí es el lugar de los dioses. Le digo, está bueno. Y el día siguiente que llegó, empezamos nuevamente a platicar. Y luego yo le decía que si era de Egipto. Digo, porque hay muchos dioses en Egipto. Y me decía, no, ¿qué pasó? Mira, yo creo en un solo Dios. Y creo en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Creo en ese Dios que me formó, que me dio vida y que prometió estar conmigo por la eternidad. En ese Dios es en el que yo creo. Yo no creo en dioses falsos. Yo creo en el Dios de los cielos, en el Dios de la tierra, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. En ese es el que creo yo. Y en ese es el que debemos de tener, hermanos, todos nosotros nuestra confianza. En ese Dios, hermanos. Que vivimos tiempos difíciles, que vivimos momentos difíciles, sí, hermanos. Que tenemos problemas, sí, hermanos, los tenemos. Que tenemos necesidades, sí, hermanos, los tenemos. Hay muchas cosas, hermanos, por las que nosotros tenemos que estar pasando. Pero Pablo nos dijo, hermanos, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones nos ganemos el reino de los cielos. Y Cristo nos dijo, hermanos, que para llegar a su presencia es a cuesta arriba, hermanos, no es hacia abajo, es cuesta arriba. Nada más imagínense, hermanos. Nosotros siempre vamos caminando, hermanos, hacia arriba. Y si usted se ha dado cuenta y si ha caminado, hermanos, usted en alguna subida que esté bien de su vida, hermanos, se va a dar cuenta, hermanos, que va a batallar para subir. Que va a batallar, hermanos, y cuando llega arriba, hermanos, va a llegar demasiado cansado y hasta los pies le van a doler y hasta va a ir bien agitado, hermanos. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Y cuando usted va caminando hacia abajo, hermanos, va caminando, hermanos, y hasta como que le mete freno porque siente que se va de paso, porque va hacia abajo. Es más fácil ir hacia abajo. Cuesta menos ir hacia abajo. Y si es posible hasta se hace uno bolita y rápido llega uno abajo. Pero hacia arriba no, hermanos, cuesta, hermanos, para llegar a la presencia de Dios, cuesta, hermanos. Dios nos lo dijo. Su camino no es fácil. Pero si nosotros luchamos, si nosotros seguimos, si nosotros perseveramos, hermanos, llegaremos, hermanos, a la presencia de nuestro Dios. Y yo creo que nuestro mayor anhelo, hermanos, es llegar a la presencia de nuestro Dios. Y pase, hermanos, lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, hagan lo que hagan, hermanos, nuestra meta es llegar a la presencia de nuestro Dios. Esa es la meta que debemos de trazarnos, hermanos, todos nosotros. Y podemos nosotros ver, hermanos, que este rey, hermanos, insistía y aún, hermanos, viendo, hermanos, que Dios, hermanos, hacía grandes milagros, que Dios hacía grandes maravillas, que rescató a esos tres varones, a Sadrach, Mesach y Abednego, que los rescata, hermanos, del horno de fuego. Aún así, hermanos, se endurecía su corazón
y hacía cosas más en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ver, hermanos, aún, hermanos, después nos da, si usted se pone a leer lo que es el libro de Daniel, se dará cuenta, hermanos, que después vuelve a hacer otra vez de las suyas y vuelve a hacer otro veredicto, hermanos, y vuelve a decirles, si no hacen lo que yo digo, los voy a echar en el foso de los leones. O sea, seguía haciendo de las suyas, hermanos. Y Daniel era uno de los varones, hermanos, que siempre le interpretaba los sueños que tenía. Porque el rey Nabucodonosor lo que tenía, hermanos, cuando soñaba un sueño, traía a todos los adivinos, traía a mucha gente para que le interpretaran los sueños que nunca le podían interpretar. Mas sin embargo, cuando se da cuenta que había un varón de Dios que le podía interpretar los sueños, entonces, hermanos, lo manda a traer y le dice sus sueños, y Daniel se los empieza a interpretar. Daniel empieza a decir, mira, lo que tú soñaste es esto, esto y esto y esto y esto. Y nosotros podemos ver, hermanos, que a través de todo esto, a través de que Daniel le interpretaba los sueños, porque era un varón de Dios, aún así el rey Nabucodonosor hacía lo que se le venía en gana. Y él decía, yo voy a hacer esto y quiero que todos se sujeten y todos lo hagan. Y no me interesa raza, o no me interesa extractos sociales, o no me interesa que crean en lo que crean. Yo lo que quiero es que hagan lo que yo tengo, lo que yo digo, lo que tengo que hacer. Eso es lo que yo quiero que haga todos. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer nuevamente el 25. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, sin sufrir, hermanos, ninguna quemadura, sin sufrir, hermanos, ningún daño. Qué bendición, hermanos. Y Nabucodonosor, hermanos, vio que el Dios Altísimo estaba con estos 3 varones. El rey Nabucodonosor, hermanos, vio esta maravilla, hermanos, de parte de Dios. Y vemos, hermanos, que aún, hermanos, el rey Nabucodonosor seguía, hermanos, en su soberbia. Seguía, hermanos, en lo que él quería hacer. No le importaba, no respetaba, hermanos, la ley divina. Él hacía, hermanos, cuanto él quería. No le importaban las cosas a él, hermanos. No le importaba lo que Dios decía. Él quería hacer su voluntad. Había mucha soberbia, hermanos, en este hombre, en este rey. Él sabía que tenía mucho poder y que todos se tenían que sujetar a él, todas las provincias. Y que todos los gobernadores y todos los satrapas y todos tenían que hacer lo que él decía, hermanos. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que después vuelve a tener un sueño más. Y este hombre, hermanos, vuelve a llamar a Daniel para que le vuelva a interpretar el sueño. Y Daniel empieza a interpretar el sueño.
le empieza a decir la situación. Pero para esto, hermanos, Dios ya estaba tratando muy severamente con él. Ya Dios estaba tratando muy duro con él, hermanos, porque no entendía. El rey Nabucodonosor, hermanos, ya había visto las maravillas de Dios. Ya había visto muchos milagros de Dios. Pero aún así, hermanos, él endurecía su corazón. Y no hacía caso, no entendía. Y nosotros podemos ver, hermanos, vamos a pasarnos al capítulo 4. En el capítulo 4, verso 24, dice de esta manera: cuando Daniel empieza, hermanos, a interpretarle nuevamente el sueño que volvió a tener, dice en el 24, cuando Daniel empieza a interpretar, y dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor. Y fíjense, hermanos, cómo Daniel, hermanos, viendo, hermanos, que el rey Nabucodonosor era una persona que hacía su voluntad y que nunca quería sujetarse a las cosas de Dios, ya viendo todos los milagros que él hacía. Dice, hermanos, que Daniel empieza a interpretarle el sueño y todavía le llama Señor. O sea, le habla con reverencia, con respeto, ¿verdad? Porque Dios estaba con Daniel. Y Daniel, hermanos, a pesar de que veía todas las injusticias que este rey hacía, a él no le interesaba eso, hermanos, porque sabía que Dios estaba con él. Y sabía, hermanos, que Dios era el que iba a tratar con el rey. Y le habla, hermanos, con respeto. Imagínense, hermano, ¿qué haríamos nosotros si a nosotros nos llamaran y interpretar un sueño? A lo mejor nosotros fuéramos muy tajantes, o a lo mejor ni respeto tendríamos con una persona, con esta persona, ¿verdad? Por todas las cosas que hacen. Pero sin embargo, Daniel, hermanos, Daniel con todo respeto, con humildad, le habla de mi Señor, le habla o sea, con reverencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba con Daniel. Y Daniel estaba mostrando, hermanos, o sea, estaba dando su testimonio de que Cristo Jesús, que el Dios Altísimo estaba con él y que por eso tenía respeto hacia el rey. A lo mejor el rey era una persona irrespetuosa, ¿verdad? O no, a lo mejor porque pues, tenía tanta soberbia, hermanos, que aún viendo las maravillas de Dios, no hacía caso y le importaba poco lo demás. Pero el rey, hermanos, tiene este otro sueño. Le empieza, hermanos, llama a Daniel y Daniel empieza a interpretar, hermanos, este sueño. Y fíjense, hermanos, cuando Daniel empieza a interpretar el sueño, le dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor. Ya era una cosa tremenda, hermanos, que iba a recibir el rey Nabucodonosor, hermanos, por su soberbia que había. Viendo, hermanos, aún las maravillas de Dios, él seguía en lo suyo. Él decía: a mí no me importa lo que Dios diga, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y el problema aquí, hermanos, el problema aquí es cuando Daniel empieza, hermanos, a interpretar el sueño, le empieza a decir, hermanos, lo que Dios decía que tenía que ser. Lo que Dios, hermanos, le tenía preparado al rey, siendo un rey, hermanos. Nos pasamos, hermanos, al capítulo 4, verso 31. Y dice de esta manera: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino
una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Imagínense, hermanos, Dios ya le había dicho, hermanos, muchas ocasiones al rey, hermanos, que Dios es el rey de reyes y señor de señores. Dios ya se lo había dicho, hermanos, a este rey Nabucodonosor. Dios ya se lo había mostrado de muchas maneras. Y él nunca había hecho caso. Él seguía en su soberbia, él seguía, hermanos, haciendo lo que él quería. Pero era tanta, hermanos, tanta la soberbia, hermanos, del rey Nabucodonosor, que cuando Daniel empieza a interpretar el sueño, dice, hermanos, que Daniel todavía no terminaba de, hermanos, de interpretar el sueño cuando viene, hermanos, y le dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Imagínense, hermanos, qué tremendo, hermanos, cuando Dios, hermanos, le empieza a decir al rey Nabucodonosor, siendo, hermanos, el rey. Imagínense, hermanos, lo que él se sentía, tenía poder, tenía fama, tenía dinero, tenía todo, hermanos. Pero cuando llega el veredicto de Dios, hermanos, y le dice a ti, oh rey, se te dice esto, serás echado de entre los hombres y vivirás en el campo y allá será tu habitación. Imagínense, hermanos, el rey, hermanos, imagínense su palacio, estar en un palacio, comiendo lo mejor, viviendo lo mejor, calzando lo mejor, vistiendo lo mejor. O sea, imagínense, hermanos, un rey. Mas sin embargo, hermanos, cuando Dios, hermanos, viene y le dice, hermanos, por su soberbia que había, le dice, hermanos, que tenía que ser, hermanos, echado de entre los hombres, apartado como los animales, y tenía que vivir, su habitación, te dice, tenía que ser en el campo, en el cerro, hermanos, imagínense, por la soberbia que había en el rey Nabucodonosor. Dice, hermanos, el 32, dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Imagínense, hermanos, lo tremendo, hermanos, que tenía que pasar, hermanos, el rey Nabucodonosor, siendo, hermanos, el rey, hermanos, ¿cómo tenía que vivir después de esto? Con los animales, hermanos, en el campo. Imagínense, hermanos, ya no tener cuando menos una casita donde taparse del agua, ¿no? O del sol. Imagínense, hermanos, siendo el rey, a lo mejor le hubiera dicho, ¿sabes qué, rey? Pues ya no tienes parte aquí ni suerte, te vamos a tener que hacer una casita de cartón allá en el campo. No, hermanos, la Biblia dice, hermanos, que como los animales tenía que ser apacentado, hermanos, allá en el cerro, por la soberbia que había, hermanos, en Nabucodonosor. Y fíjense, hermanos, en el versículo 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y fíjese lo tremendo, hermanos. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo
hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínense, hermanos, usted ha visto una águila, ¿verdad? Con las uñas que tiene, ¿verdad? Imagínense, hermanos, nomás imagínense, siendo el rey, hermanos, siendo el rey, después de ser el rey, hermanos, tenía que comer, hermanos, en el campo como los animales, tenía que comer pastura, pasto. Ya no los manjares, hermanos, que estaba comiendo en el palacio. Tenía que comer pastura, hermanos, en el campo, por la soberbia que había. Su pelo, dice, su pelo creció, hermanos, como plumas de las águilas. Sus uñas crecieron, hermanos. Nomás imagínense, hermanos, un rey ya con las uñas de, pues no sé, de este tamaño, yo no sé de cuánto crecieron sus uñas, pero imagínense, hermanos, siendo un rey, lo que vino a hacer, hermanos, y no solamente, hermanos, estuvo días, dice que pasaron 7 tiempos, o sea, estamos hablando de 7 años. Siete años, hermanos, tuvieron que pasar, hermanos, para que el rey Nabucodonosor reconociera, hermanos, que el rey de reyes era el Señor del cielo y de la tierra, hermanos. Que Él es el que Él es el que tiene la potestad, hermanos, y sobre todos los humanos como nosotros. Es una bendición, hermanos, reconocer cuando Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra. Reconocer que Dios es el único que puede ayudarnos, reconocer que Dios es el único que puede sacarnos adelante, que Dios es nuestro único Salvador. Es una bendición, hermanos, ver, hermanos, todo esto. Nos quedamos en el 33, ¿verdad? Dice, nuevamente dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Imagínense, hermanos, lo que tuvo que suceder, hermanos, para que el rey Nabucodonosor reconociera, hermanos, que solo a Él, solo a Dios tenemos que adorar, que solo a Él tenemos que servir, que solo a Él tenemos que obedecer. Qué bendición, hermanos, el ver, hermanos, todo esto, y no es para jactarnos ni para vanagloriarnos. Pero si nosotros, hermanos, estamos conscientes y seguros que Dios está con nosotros, tenemos que salir, hermanos, adelante. Tenemos que salir, hermanos, adelante, porque Él es el que está con nosotros. Quizás, hermanos, para muchos de nosotros esto que estamos viviendo ahorita en esta época, hermanos, es muy difícil. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Cristo Jesús, hermanos, es el que nos va a sacar adelante, el que nos va a sacar en victoria, el que nos va a ayudar, el que siempre va a estar con nosotros, hermanos, porque Dios lo ha prometido. Y en el versículo 34, hermanos, dice de esta manera: mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y miraron, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Tuvo que pasar, hermanos, todo este tiempo para que el rey Nabucodonosor reconociera, hermanos, que solo Dios es el que tiene el dominio de todas las cosas. Nabucodonosor, hermanos, por muchos años, por mucho tiempo,
estuvo haciendo lo que él quería. Y a pesar de que veía, hermanos, todas las cosas que Dios había hecho, a pesar de que veía todas las cosas que Dios hacía, hermanos, a él no le importaba todo esto. Y por eso tuvo que suceder esto, hermanos. Tuvo que ser echado, hermanos, de entre los hombres, de entre la humanidad. Estar en el campo, hermanos, con los animales, hermanos, para que así pudiera reconocer, hermanos, su error, su falta. Para que así pudiera reconocer, hermanos, que estaba completamente equivocado y que todos los veredictos que había hecho, que todo lo que había formado, todas las estatuas que había hecho, hermanos, era solamente vanidad, era solamente una imagen que no tenía nada que ver. Mas sin embargo Dios, hermanos, tuvo que usar estos medios para poder hacer entender al rey Nabucodonosor. Así es que, hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a veces para nosotros es difícil, quizás hasta podemos pensar, ¿por qué tengo que orar por nuestro gobierno? ¿Por qué lo tengo que hacer? Si dejan siempre al país en la pobreza, si suben los impuestos, suben todo lo que utilizamos nosotros, la gasolina, suben muchas cosas y los sueldos no suben. ¿Por qué tenemos que orar por él? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Mas sin embargo, hermanos, Dios nos dice que lo hagamos. Y si Dios nos dice que lo hagamos, hermanos, pues aunque nos cueste un poquito de trabajo, hermanos, pero tenemos que hacerlo. Que Dios sea el que tome el control, que Dios sea el que tenga misericordia, que Dios sea, hermanos, el que haga entender a esta gente, hermanos, de que Dios es el único y que Dios es el dueño de toda la plata y el oro. Que sea él, hermanos, el que haga entender toda esta gente, hermanos, para que un día reconozcan que solo Dios es el único y que a Él es el único que se debe de adorar y que a Él es el único que se le debe de buscar. Que todas las cosas que se están llevando y todo lo que se están haciendo para ellos, hermanos, no es de ellos, no les corresponde a ellos. Que Dios sea, hermanos, el que los haga, hermanos, un día reflexionar, entiendan que lo que están haciendo está mal, ¿sí? Y que a nosotros, hermanos, siempre nos ayude para poder seguir caminando, para poder seguir luchando, para poder seguir caminando en el camino de Dios, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor que tenga misericordia de nuestros gobernantes, de nosotros, hermanos, que nos ayude a vencer, que nos ayude, hermanos, a luchar, que nos ayude, hermanos, a salir adelante? Amantísimo Dios y buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Porque sabemos, Señor, que sí, tú siempre, Señor, estás con nosotros. A través de la adversidad, Señor, a través de la marea alta, tú siempre, Señor, estás ahí. Dios, te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, a nuestros gobiernos. Que tú, Señor, un día, Señor, los hagas entender, que tengas misericordia, Padre. Y que nosotros, Señor, nos ayudes, Padre, para poder continuar, Señor, seguir caminando, Señor, en tu camino. A veces para nosotros es muy difícil, Señor. Pero ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor, si solamente, Padre, tú tienes palabras de vida? Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que nos ayude, Padre, para continuar. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que estés, Padre, Señor, con nosotros siempre. Padre, tú, Señor, has prometido estar, Señor, con nosotros y lo creemos, Señor, porque tú no mientes. Solo te pedimos, Señor, que nos des, Padre, paciencia, Señor,
y que nos ayudes, Padre, para continuar. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro amado Hijo Jesucristo. Padre, que a ti sea, Señor, la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos.